compañeras. El día de hoy le ha tocado exponer al equipo número 3, que está conformado por Natalie Nivelo, Eva Villamagua, Catherine Ganchali y mi persona, Paula Carrillo. El día de hoy abordaremos un tema de gran importancia que es el trastorno de los estados del ánimo. Esperamos que este material audiovisual sea de gran ayuda para despejar todas sus dudas y a la vez esperamos que tengan muchas preguntas para nosotros y podamos interactuar. Empezamos. Trastornos de estado de ánimo. Estos trastornos del estado de ánimo son trastornos de salud mental, caracterizados por la existencia de alteraciones emocionales, consistente en periodos prolongados de tristeza excesiva como la depresión, de exaltación o euforias excesivas, como manía, o de ambos. La depresión y la manía representan los dos polos o extremos de los trastornos del estado de ánimo. La tristeza y la alegría son parte de la experiencia habitual de la vida diaria y difieren de la depresión y la manía que caracterizan los trastornos del estado de ánimo. La tristeza es una respuesta natural a la pérdida, la derrota, el desengaño y el trauma. La aflicción o el duelo es la reacción normal más habitual ante una separación o una pérdida, como la muerte de un ser querido, el divorcio, el desengaño amoroso. Generalmente, el duelo y la pérdida no causan depresión persistente e incapacitante, excepto en personas predispuestas a padecer trastornos del estado de ánimo o del humor. El diagnóstico del trastorno del estado de ánimo se realiza en los casos en que la tristeza o la euforia son demasiado intensas. Aparece acompañado de otros síntomas característicos y de la limitación de la capacidad de llevar una vida normal a nivel físico, social y laboral. Si únicamente se sufre depresión, se denomina trastorno unipolar. Otros trastornos del ánimo llamados trastornos bipolares incluyen episodios de la depresión que alternan con episodios de manía. La manía sin depresión, llamada manía unipolar, es muy frecuente. Alrededor del 30% de las personas refieren depresión como uno de los síntomas cuando acuden al médico, pero menos el 10% sufren realmente depresión grave. Casi el 4% de la población estadounidense sufre trastorno bipolar. También se puede producir trastorno del estado de ánimo en niños y adolescentes. El hecho de sufrir un trastorno de ánimo, en particular uno que implique depresión, aumenta el riesgo de desarrollar otros problemas, como incapacidad para realizar actividades diarias y mantener relaciones, pérdida de apetito, ansiedad extrema y alcoholismo. El 15% de las personas con depresión que no reciben tratamiento acaban su vida suicidándose. En el trastorno de estado de ánimo se divide en dos. Primero tenemos el trastorno de depresión unipolar y el trastorno bipolar. ¿Qué entendemos por trastorno de depresión unipolar? Este trastorno del estado de ánimo en el que solo ocurre la depresión y se encuentra caracterizado por una profunda tristeza de sentimientos de inutilidad y minusvalía y retraimiento de los otros. Síntomas. Los síntomas de la depresión pueden ser vistos en 4 dominios: afectivo, cognitivo, conductual y fisiológico. Síntomas afectivos. El síntoma afectivo más llamativo de la depresión es el estado de ánimo deprimido, con sentimientos de tristeza, un duelo excesivo y prolongado. Síntomas cognitivos. Dificultad para concentrarse y tomar decisiones. La depresión a menudo se refleja en el pensamiento defectuoso, es decir, en mantener creencias injustificadas e irracionales. Síntomas conductuales. Rendimiento social y productividad laboral deficiente. Las personas deprimidas con frecuencia muestran poca motivación y exhiben anhedonia. Una pérdida en la capacidad de obtener placer de las experiencias normalmente placenteras. Otros síntomas incluyen la vestimenta sucia o descuidada, el cabello desarreglado y la falta de preocupación por la limpieza personal. Su discurso es reducido, lento y sus respuestas se limitan a frases breves. Síntomas fisiológicos. Los siguientes síntomas fisiológicos o somáticos acompañan con frecuencia la depresión: cambios en el apetito y el peso, estreñimiento, perturbaciones del sueño, interrupción del ciclo menstrual normal de la mujer. Los criterios diagnósticos según el DSM-5. Entre estos tenemos el trastorno de depresión mayor.
Tenemos 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es 1, estado de ánimo deprimido, o 2, pérdida de interés o de placer. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. 2. Disminución importante del interés o placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, como por ejemplo tenemos la modificación de más del 5% de peso corporal en un mes, o disminución o aumento de apetito casi todos los días. 4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Y 5. Tenemos la agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Trastorno depresivo persistente, distimia. En este trastorno se agrupa el trastorno de depresivo mayor crónico y el trastorno distímico, del DSM-4. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. Nota: en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración ha de ser como mínimo de 1 año. Presencia durante la depresión de 2 o más de los siguientes síntomas: poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnio, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Etiología de la depresión unipolar. La depresión unipolar, en el nombre general de los trastornos depresivos, involucra la ocurrencia de la depresión sin antecedentes de manía. Como primer punto tenemos la dimensión biológica. En este se encuentra la predisposición genética, disfunciones en la neurotransmisión del cerebro, diferencias en la estructura cerebral, niveles de cortisol anormales y perturbaciones en el sueño motor. Segundo, tenemos la dimensión psicológica. En esta se encuentra respuestas inapropiadas a la separación y al enojo, reforzamientos inadecuados o insuficientes, pensamientos negativos, indefensión aprendida a estilo atribucional. Como tercer, tenemos en la dimensión social. En este se encuentra el estrés y la falta de apoyo o recursos sociales. Y como cuarto punto tenemos la dimensión sociocultural. En este se encuentra el nivel socioeconómico bajo, diferencias culturales y las diferencias de género. Tratamiento unipolar. Tratamientos biomédicos para los trastornos de depresión. Los tratamientos biomédicos son intervenciones que alteran el estado físico o bioquímico del paciente. Incluyen el uso de medicamentos y terapia electroconvulsiva. Medicación. De acuerdo con Surgeon General en 1999, los medicamentos antidepresivos son eficaces en un amplio rango de severidad de los episodios depresivos, aunque su utilidad es mayor en los episodios menos graves. Terapia electroconvulsiva. En general está reservada para los pacientes con depresión unipolar severa, que no responden al tratamiento de medicamentos antidepresivos. Consiste en aplicar un voltaje eléctrico moderado al cerebro de la persona por más de medio segundo. La respuesta del paciente al voltaje es una convulsión, o sea, una crisis de duración de 30 a 40 segundos, seguido de un coma de 5 a 30 minutos. Psicoterapia y tratamientos conductuales para los trastornos depresivos. La psicoterapia interpersonal es un tipo de tratamiento a corto plazo con enfoque psicodinámico, ecléctico, por ejemplo, basado en procedimientos psicodinámicos pero flexible en el uso de técnicas terapéuticas. Terapia cognitivo-conductual. Combina las estrategias cognitivas y conductuales. El componente cognitivo implica enseñar al paciente lo siguiente: a identificar los pensamientos, cogniciones negativos y de autocrítica que ocurren de modo automático. Notar la conexión entre los pensamientos negativos y la depresión resultante. Examinar cuidadosamente esos pensamientos negativos y decidir si pueden o no seguir soportándolos. Tratar de reemplazar los pensamientos negativos distorsionados
e interpretación realista de cada situación del ser humano. Ahora vamos a hablar del trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca. Es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, manía o hipomanía, y bajos emocionales, que es depresión. Síntomas y características de los trastornos bipolares. Síntomas afectivos. Incluye un estado de ánimo elevado, expansivo y irritable. Síntomas cognitivos. Incluyen grandiosidad, volatilidad, pensamientos acelerados o intrusivos y falta de enfoque o atención y juicio deficiente. Síntomas conductuales. A menudo son desinhibidos en participación impulsiva en la actividad sexual o con discurso insultante. Se han identificado 2 niveles de intensidad maníaca, hipomanía y manía. En la forma más leve, la hipomanía, las personas parecen tener un estado de ánimo elevado y comportamiento hiperactivo. Las personas con manía presentan conductas más negativas, incluyendo hiperactividad pronunciada e irritabilidad. Su discurso puede ser incoherente y no toleran la crítica o a las restricciones impuestas por otros. Síntomas fisiológicos. Disminución en la necesidad de dormir. Pueden quedarse sin dormir durante periodos largos, acompañado de altos niveles de excitación, y a la vez muestran una pérdida de peso. Vamos a hablar de la etiología. Factor biológico. Las influencias de la herencia son muy importantes en los trastornos bipolares. Las bases genéticas, como es el caso de los genes del transportador de serotonina y receptores de la serotonina, receptores dopaminérgicos, entre otros, pueden desencadenar este tipo de trastorno. Factores tóxicos. Son desencadenantes como el alcohol, anfetaminas, cocaína, entre otros. Factores psicológicos. El shock emocional, problemáticas psicológicas profundas. Y el factor social, que puede ser el estrés. Clasificación de los trastornos bipolares. Trastorno bipolar 1, antes llamado psicosis maníaco-depresiva. Es un subtipo de trastorno bipolar, una enfermedad mental grave. Se caracteriza por periodos de alteración del estado de ánimo que pueden ser maníaco, depresivo o mixto, es decir, alternando rápidamente entre la manía y la depresión. Estos estados de ánimo intensos a menudo conducen a problemas con el funcionamiento diario, relaciones personales arruinadas e intentos de suicidio. Criterios diagnóstico para el trastorno bipolar 1. Manía e hipomanía. La manía y la hipomanía son 2 tipos diferentes de episodios, pero tienen los mismos síntomas. La manía es más grave que la hipomanía y causa problemas más notorios en el trabajo, la escuela y las actividades sociales, así como las dificultades en las relaciones. Además, la manía puede provocar una desconexión de la realidad, psicosis, y requiere hospitalización. Tanto los episodios maníacos como los hipomaníacos comprenden 3 o más de los siguientes síntomas. Episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión, aumento de actividad, energía o agitación. Sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, euforia, menor necesidad de dormir, distracción, tomar malas decisiones como hacer compras compulsivas, tener prácticas sexuales riesgosas o hacer inversiones absurdas. Episodio depresivo mayor. Consiste en síntomas que no son lo suficientemente graves para causar dificultades evidentes en las actividades cotidianas, como es en el caso del trabajo, la escuela, las actividades sociales o en las relaciones. Un episodio comprende 5 o más de los siguientes síntomas. Estado anímico depresivo, como sentirse triste, vacío, desesperanzado o tener ganas de llorar. Marcada pérdida de interés o de la capacidad para sentir placer en todas o en casi todas las actividades. Adelgazamiento importante sin hacer dieta. Aumento de peso o disminución o aumento de apetito. Insomnio o dormir demasiado. Agitación o comportamiento más lento. Fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inadecuada, disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse, pensar en el suicidio o planificarlo o intentarlo. Trastorno bipolar 2 es un patrón del estado de ánimo que se caracteriza por episodios depresivos mayores, alternados con episodios hipomaníacos, es decir, la depresión se manifiesta con mayor intensidad que la manía. Criterios diagnóstico para el trastorno bipolar tipo 2 según el DSM-5. Como hemos dicho, el trastorno bipolar tipo 2 puede ser diagnosticado ante la presencia de 2 grandes y complejos fenómenos, un episodio hipomaníaco y un episodio depresivo mayor.
Además, durante su diagnóstico debe especificarse cuál de los episodios ha sido más reciente y cómo ha sido. Por ejemplo, si ha ocurrido en ciclos rápidos, si existen características psicotípicas y si se acompaña de otros elementos como la ansiedad, si hay un patrón estacional y si la gravedad es leve, moderada o severa. Episodio hipomaníaco. Se refiere a un periodo de estado de ánimo demasiado elevado, por ejemplo, más expansivo o más irritable de lo normal. Se caracteriza por un aumento visible y persistente de la energía. Para su diagnóstico, este periodo debe haber durado mínimo 4 días seguidos y debe presentarse durante la mayor parte del día. Hay un aumento de autoestima y sentimiento de grandeza. Aun si hay cansancio, existe una poca o baja necesidad de dormir. Hay una mayor necesidad de hablar o de mantener la conversación. Siente que los pensamientos van de una gran velocidad. Hay una facilidad especial para distraerse. La actividad es exagerada, lo que puede dar una agitación psicomotora. Interés excesivo para actividades con mucha probabilidad que pueden causar malestar, como por ejemplo, hacer compras de manera repentina, imprudente y desenfrenada. Episodio de depresión mayor. Como su nombre lo dice, el episodio de depresión mayor es la presencia de un estado de ánimo depresivo, que es experimentado la mayor parte del día y casi todos los días, lo que influye de manera importante en la actividad cotidiana de la persona. Clínicamente, este episodio puede diagnosticarse cuando el estado de ánimo tiene al menos 5 de las siguientes características, y además ha producido un malestar clínicamente significativo. Es decir, ha provocado que la persona no pueda cumplir con las responsabilidades que considera socialmente aceptadas, por su edad, género, estatus social, como por ejemplo, en el trabajo, estudios o familia. El estado de ánimo ha durado casi todos los días, lo que puede conocerse a través de lo que la persona expresa, además de que puede corroborarse por lo que han visto otras personas. Disminución importante del interés. Pérdida o aumento importante y rápida de peso, sin haber hecho dieta. Insomnio casi todos los días. Sensación de inquietud y agitación psicomotora constante. Fatiga y pérdida de energía constante. Sensación excesiva. Falta de concentración y toma de decisiones. Ideación de muerte o suicidio constante. Trastorno de ciclotimia. La ciclotimia, también llamada trastorno ciclotímico, es un trastorno poco frecuente del estado de ánimo. La ciclotimia causa altibajos emocionales, pero no son tan extremos como el trastorno bipolar 1 o 2. Como la ciclotimia tiene periodos en los que los estados de ánimo tienen altibajos notorios, desde tu punto de referencia puedes sentirte en la cima del mundo por un tiempo y luego tener un periodo en el que te sientes alto y bajo. Entre estos altibajos ciclotímicos puedes sentirse bien y estable. Síntomas hipomaníacos. Los síntomas y signos de altibajos ciclotímicos pueden ser los siguientes: sensación exagerada de felicidad o bienestar, euforia, optimismo extremo, autoestima excesiva, hablar más de lo vital, conducta irritable o alterada, actividad física excesiva, mayor deseo para realizar o lograr objetivos, menor necesidad de dormir, tendencia a distraerse fácilmente e incapacidad para concentrarse. Síntomas depresivos. Los signos y síntomas de los bajos ciclotímicos pueden ser los siguientes: sentirse triste y desamparado o vacío, ganas de llorar, irritabilidad, cambios en el peso, sentimientos de inutilidad o culpa, problemas en el sueño, inquietud, fatiga o sentirse lento, problemas para concentrarse y pensar en la muerte o en el suicidio. Trastorno bipolar no especificado. El trastorno bipolar no especificado es un cajón desastre, diagnosticado que se utiliza para indicar afecciones bipolares que no encajan en otras categorías diagnósticas. Si un individuo parece sufrir claramente de algún tipo de trastorno bipolar, pero no cumple con los criterios de alguno de los subtipos mencionados, se le asigna un diagnóstico de trastorno bipolar no especificado, aunque los pacientes por lo general acudirán a buscar ayuda en la fase depresiva. Es muy importante averiguar a partir del paciente o de la familia de este si alguna vez se ha dado algún episodio de manía o hipomanía mediante una cuidadosa interrogación. Bien, ahora vamos a hablar del tratamiento. El objetivo del tratamiento tiene, por ende, reducir y eliminar signos y síntomas, restablecer el funcionamiento normal y minimizar el riesgo de recaídas o reincidencia. Tenemos como tratamiento estas opciones. La psicoterapia.
Como parte clave del tratamiento, el proveedor de la atención psiquiátrica puede recomendar terapia cognitiva conductual para identificar comportamientos y cerrar signos negativos y poco saludables y reemplazarlos por otros positivos y saludables. Otros tipos de terapia también pueden ayudar, como la terapia del ritmo social, que implica establecer una rutina constante para un mejor control del estado de ánimo. Tratamiento del abuso de sustancias. Muchas personas con trastorno bipolar también tienen problemas con el alcohol, con el tabaco o con otro tipo de drogas. Quizá parezca que las drogas o el alcohol alivian los síntomas, pero en realidad pueden desencadenar o prolongar o empeorar la depresión o la manía. Si tienes problemas con el alcohol u otras drogas, infórmate a tu proveedor psicológico de modo que pueda tratar tanto el consumo de la sustancia como el trastorno bipolar. También existe el tratamiento farmacológico. En este está el estabilizadores del estado de ánimo, los antipsicóticos y los antidepresivos. Tratamiento unipolar. Tratamientos biométricos para las... Los síntomas conductuales: rendimiento social y productividad laboral. Trastorno de... Síntomas depresivos. Los signos y síntomas de los bajos ciclotímicos pueden ser los siguientes: sentirse triste y desamparado o vacío, ganas de llorar, irritabilidad, cambios en el peso, sentimientos de inutilidad o culpa, problemas en el sueño, inquietud, fatiga o sentirse lento, problemas para concentrarse y pensar en la muerte o en el suicidio.